Buenas, buenas. Ah, creo que tengo que trabajar también en eso. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que haya alguien por ahí. Bueno, antes que nada, me quiero presentar porque creo que no lo he hecho. Las veces que he andado por aquí, significa las veces anteriores que he intentado este proyecto. Em, un podcast, sí, 2022 y un podcast más. Ay, Dios, ¿por dónde empiezo? Eh, para empezar, bueno, primero me presento. Mi nombre es Oscar Ramírez. Eh, soy pasante, bueno, no, realmente no soy pasante. Tengo una carrera trunca en comunicación. Trunca significa que en el último o en los últimos 2 cuatrimestres abandoné la carrera por pensamientos suicidas. Nah, no es cierto. Bueno, suicidas de mi carrera realmente porque dejé la carrera inconclusa. Bueno, en realidad es una historia que quizás ya he contado cuando hago streamings. Otra cosa que por cierto debo de mencionar es que suelo hacer streamings. Regularmente son de gameplays. Pero la mayoría de las veces son como para compartir algo. Mi día, mis sentimientos. Bueno, mis sentimientos me refiero a que, ¿sabes? Como cuando te estás estresado y buscas un juego para desestresarte. O buscas estar con tus amigos para desestresarte. Por cierto, es buena hora para que el señor del fierro viejo pase. Justo en el momento en el que estoy grabando este podcast. Pero bueno, ese es parte del tema o del asunto principal de esta nueva versión del podcast. Como pueden ver, por ahí hay una especie de logo. Ahí está el señor de los fierros. Esto es real. Hay una especie de logo que les prometo que voy a cambiar. Por ahí vi algunos diseños en una de estas bonitas y nuevas y novedosas páginas de inteligencia artificial donde puedes crear tu propio logo. Hay uno que me gustó mucho porque como que captura la esencia de lo que quiero hacer en un podcast. Pero bueno, mi nombre es Oscar, tengo 37 años todavía, ya casi llegamos al cuarto piso. Y sí, cualquiera se estará preguntando, Oscar, 37 años, ¿qué haces haciendo un podcast? ¿Qué haces haciendo contenido en internet? ¿Qué haces utilizando tecnología si ya eres un viejo? Pues no, amigos, aunque lo crean o no, el otro día estaba platicando con un amigo, de hecho, sobre un programa que sustituyó al Excel. Bueno, más bien, un programa al cual el Excel sustituyó que se llamaba Lotus 123, que era una especie, no era una especie, uno de los primeros programas con spreadsheet o que manejaban hojas de cálculo. Discúlpeme si estoy hablando en lenguaje muy arcaico para ustedes, pero es lo que es. Estábamos hablando de eso y nos dimos cuenta que somos muy viejos. O que estuvimos desde muy jóvenes dentro de la tecnología y precisamente es por eso que sigo aquí, porque me encanta la tecnología. Estoy realmente perdido en algunas cosas. Perdido me refiero a que hay un montón de tecnología nueva que se aplica día con día. Estamos hablando de Machine Learning, Megadata y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya en algún otro episodio quizás pueda hablar algo de esas cosas porque tengo algunas ideas. Antes de esta modalidad, había pretendido hacer una modalidad donde invitaría a amigos que hacen cosas que yo suelo hacer, pero que son mejores que yo. Pero bueno, ahora no tengo un guión realmente para todo lo que voy a venir haciendo. Pero bueno, lo principal es, ¿por qué un podcast? Es una pregunta que a lo mejor muchos de los que empiezan a hacer contenido o muchos de los que empiezan con algún proyecto nuevo se preguntan por qué algo que ya existe. Y la respuesta es muy sencilla y es con otra pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hacer algo que quieres? ¿Por qué no hacer algo que siempre has querido hacer? ¿Por qué no dar tu punto de vista respecto de las cosas que ves, que vives, que experimentas, que conoces, que no conoces? Porque inclusive hay cosas, bueno, la mayoría de las cosas están sujetas a a la subjetividad. ¿Qué significa? Que algunas
algunas cosas, no todas, no están sujetas a una verdad absoluta. Y por lo cual todos los puntos de vista siempre aportan algo para enriquecer ese concepto, esa idea, ese proyecto, ese algo. Y pues bueno, ¿por qué un podcast? Porque es lo que puedo hacer. Realmente aparte de vivir, ser ejemplo en mi casa, con mi familia, con mis amigos. Bueno, tratar de ser ejemplo, la verdad, es muy complicado ser responsable de tu actuar. Pero bueno, un podcast es algo que puedo hacer. Estoy tomándome una hora de mi tiempo aproximadamente. Algunas veces le voy a dedicar más porque no todo es... De hecho, a este podcast ya le estoy dedicando más de una hora, más del tiempo que tengo pensado. Porque precisamente estuve pensando en qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, por qué decirlo. No sé si poner mi cámara. De hecho, va a tapar el logo. Vamos a hacer algo. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Vamos a poner esto arriba. Voy a utilizar el Remote Background. Todo esto en un programa que se llama Prime Live Studio. Y pues bueno, ahí estoy yo. Si se fijan, estoy aquí en mi oficina. Y pues bueno, tengo por aquí mi acordeón. Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí lo tengo. De fondo tenemos música sin copyright, aunque creo que esta música ya está registrada para alguna marca. Y si es así, pues entonces solamente no se va a escuchar en el video. Pero bueno, es lo de menos. Y pues bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacer un podcast? ¿Por qué tengo que arriesgarme a ser punto de la crítica de las personas? Y la pregunta, más bien la pregunta que responde a esta cuestionante es que, pues, ¿por qué no? ¿Por quién más lo va a hacer? Es una cosa que me he dado cuenta. Yo les platiqué en un principio, cuando inicié el otro podcast, o cuando inicié en la temporada pasada de este podcast, porque a lo mejor esta es una evolución del podcast. Y porque a lo mejor no sé si lo voy a subir a la misma plataforma, digo, al mismo canal donde había subido los demás episodios, o si voy a crear un canal nuevo. La verdad, sería lo más adecuado, dado a que el contenido que pienso subir, pues no está relacionado con el anterior. No está separado, pero tampoco está totalmente relacionado. Y una de esas cosas por las cuales no está relacionado es que porque en mi perfil actual es como de gaming. Y yo realmente no sé si voy a seguir jugando para crear contenido o solamente para divertirme. Que en realidad este último año, quizás un poco menos, he estado tratando de enfocar mi tiempo de juego a divertirme. Porque para eso es. O sea, realmente el hecho de retomar los videojuegos hace 2, 3 años, casi 4, no sé. Fue por eso, porque recordé que me divertía mucho jugando videojuegos y quise pues, retomar esa etapa tan divertida que fue para mí jugar videojuegos en mi infancia, en mi pubertad y adolescencia. Y pues bueno, ¿por qué yo? Pues porque cuando por primera vez se me cruzó la idea de hacer un podcast, tenía a dos compañeros de un negocio con los cuales quería iniciar porque quería juntar las habilidades que tenía cada uno de los tres para hacer algo muy, muy chido. Es algo que creo que me caracteriza. Soy una persona que puede identificar las los talentos, fortalezas, los puntos clave, la esencia de una persona. Y eso me gusta mucho. Realmente creo que pocas veces son en las que me equivoco haciendo ese tipo de juicios de valor en las personas. Porque he aprendido a leer a las personas. No me malinterpreten, no es una cuestión de que juzgues a una persona según su actuar, sino que su actuar te habla de cómo esa persona es, de las cosas que dice o las cosas que deja de decir, los ademanes que hace, la forma en la que se vuelve más enérgico o se vuelve más pasivo. Todo ese tipo de detalles hablan mucho de una persona, de su personalidad, de dónde viene, de, te da un indicio de cómo es que llegó a ser lo que es, aunque en realidad lo que mejor te acerca a conocer a una persona es convivir con ella, ¿no? Pero bueno. Y pues bueno, esa es la razón de por qué yo, pues porque realmente he querido involucrar a mucha gente y no siempre se puede, no siempre se va a poder. Y pues bueno, en realidad
no es como que tenga una constancia muy latente. Eh, Prueba de ello es que mi último podcast fue hace como 4 meses, ¿sabes? Entonces, no soy el mejor ejemplo, pero la perseverancia es lo que importa, ¿no? A final de cuentas, mm, creo que el otro día platicando con este mismo amigo que hablábamos de que a veces los juegos nos llegan a aburrir. Nos llegan a aburrir en el sentido de que no tiene el sentido que queríamos en ese momento al estar jugando. Y no es que sean malos los videojuegos, por el contrario, a mí los videojuegos me han salvado de hacer muchas estupideces. Y cuando era joven me salvaron de enfrascarme en mi entorno, porque no fue un entorno muy chido. No fue el peor, pero no fue uno muy chido. Y me imagino que así la mayoría de mis contemporáneos tendrán alguna anécdota respecto a cómo es que crecieron en la vida, ¿no? Muchos habrán tenido más privilegios que otros. No, olviden eso que acabo de decir. Privilegio no es una palabra que a mí me guste, que no me interese usar. En realidad, la palabra privilegio se ha mal utilizado tanto últimamente que wow. No voy a decir más para no meterme en problemas. Pero las circunstancias, sin embargo, sí son una palabra muy adecuada respecto a que cada una de las personas que conocemos ha tenido circunstancias distintas y ha llegado hasta donde está en base a sus circunstancias y a su actitud ante esas circunstancias. Pero bueno, ¿y por qué? Bueno, a final de cuentas estoy solo, pues porque a veces es mejor hacerlo solo. A veces. El hombre, el ser humano por naturaleza es una persona sociable. Se los van a decir en sus clases de la preparatoria respecto al civismo y a esta cuestión de convivir con los demás. Y es real. Un ser humano por naturaleza es sociable. Sociable en el sentido no de que le guste echar la fiesta. Bueno, obviamente es parte de, pero me refiero a que es sociable porque necesita de otros para poder desarrollarse, para poder complementarse, para poder aprender, para poder instruir, para poder desarrollarse, desenvolverse, descubrir cosas, ¿no? Pero a veces simplemente te toca estar solo, ¿no? Nos toca estar solos cuando nacemos y nos va a tocar estar solos cuando moramos, no importa cuánta gente te rodee, tú eres el único que va a experimentar las cosas que te van a suceder, que te están sucediendo o que te sucedieron. Entonces, la soledad no es algo malo, por el contrario, es una... Hacer cosas por uno mismo, por su propia voluntad, es una de las cosas más chidas y más difíciles que puedes experimentar, ¿no? Son chidas porque tú descubres en la marcha todo lo que tienes que descubrir y todo lo que te genera enriquecimiento respecto de esa experiencia. Ejemplo, mi primer ejemplo. Hace unas semanas, 2, 3, nos fuimos de vacaciones a Cancún. Perdón. Nuestra primera vez en Cancún en la familia. Y siempre que haces algo por primera vez, en especial los viajes, siempre vas con las personas que conoces que ya han ido, ¿no? Que dices, oye, fulanito, yo supe que estuviste ahí, recomiéndame. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuánto cuesta? Todas esas dudas que te atacan cuando estás planeando algo. Pues regularmente, bueno, por lo menos yo, no sé las demás personas, soy mucho de preguntar, de tomar referencias, de pedir referencias, de pedir consejo, de obtener información, ¿no? Y nos dieron bastante información varios amigos, a tanto a mi esposa como a mí. Ah, por cierto, una de las cosas que no mencioné en mi presentación es que pues soy casado, tengo una hija y pues además sigo siendo un niño, ¿no? Sigo siendo un niño por las estupideces que sigo haciendo, no porque tenga un alma puritana o un alma totalmente blanca. Por el contrario, creo que soy una persona que tiene bastantes defectos y ha cometido bastantes errores como para saber decir no hagas eso a alguien, ¿sabes? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, bueno, uno trata de obtener la información para hacer algo que tiene planeado y no siempre es suficiente la información que tienes. A veces simplemente tienes que experimentar las cosas en carne propia. Punto número 1 de este ejemplo es que yo tenía la intención de rentar un carro y le pregunté a un amigo, oye, ¿qué onda con la renta de carros? ¿Me la recomiendas? ¿No la recomiendas? Y me dice, sí, claro que tienes que rentar un carro porque si te quieres ir de tour por todo Cancún,
pues necesitas algo en que moverte, porque los taxis cobran caro. Y cuando me dice los taxis cobran caro, yo en mi mente estúpida pensé, ¿qué tan caro te puede cobrar un taxi? Digo, agarras tu Google Maps, ves los trayectos y dices, ¿qué tanto te puede costar eso? Y ¡pum! Te cuesta 10 veces de lo que pensaste. Y dices, ay, güey, sí está caro. Particularmente a mi esposa le cobraba un taxi 9 kilómetros de distancia, que es de la zona hotelera al aeropuerto, 500 pesos. 500 fucking pesos un taxi. Bueno, el punto es que me dice, ¿sabes qué? Pues te paso un contacto de renta de carros. Me lo pasa, cotizo, se me hace súper caro. Bueno, no se me hace súper caro, se me hace un poquito elevado. Y por azares del destino, no contraté el servicio con esa persona que me recomendó porque él me pidió una licencia vigente, la cual no tenía, por cierto. Tengan siempre en regla todos sus documentos, es muy importante. Consejo del día. Y segundo, pues porque a final de cuentas, él también me pedía una semana de anticipación confirmarle que quería rentar un carro. La experiencia y la realidad fue que estando en el aeropuerto mientras mi hija estaba en el baño, había un stand de una empresa de renta de carros. Este, y yo pregunté, dije, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pregunté, oye, quiero rentar un carro tantos días, bla, bla, bla. Y pues bueno, al final, por las circunstancias que tenía en ese momento, era que no tenía la licencia, que tenía la licencia vencida, que no tenía una tarjeta de crédito, bla, bla, bla. Porque todas las cosas, aunque suenen sencillas, siempre tienen muchos requisitos, ¿no? Y muchos de los requisitos a veces ni siquiera los cumplimos. Y pues bueno, al final de cuentas, esta empresa de carros, por toda la semana que estuve en Cancún, me cobró el 50% de lo que la otra empresa de carros o el contacto que me habían pasado me iba a cobrar por 3 días. Entonces, ahí es cuando uno dice, a veces es mejor hacer las cosas por ti mismo, pero, nunca está de más tener información a la mano. Nunca está de más tener información a la mano. Yo recuerdo que, no sé si hayan visto una película que se llama, iba a decir Dos Locos de Cuidado, pero no. Ah, se llama Top Gun. No, se llama Two Guns. Es una película de Denzel Washington y Mark Wahlberg, en donde se supone que son agentes, uno del FBI y el otro es del ejército. Y, y el personaje de Denzel Washington es un personaje al que le dice, él es el tipo que conoce a alguien. Es una persona que a lo mejor no sabe hacer lo que tú quieres o no tiene la información que tú necesitas, pero conoce a alguien. Y déjenme decirles, señores, que yo soy esa persona. Yo soy la persona que no sabrá todo, pero conozco a quien sabe. Y eso no se los puedo demostrar del todo porque seguramente hay algo en lo que no conoceré a alguien. Pero creo que conozco mucha gente que sabe muchas cosas que luego te sirven, ¿no? Y eso es parte de entender que la información es clave. Es una clave fundamental de la vida. Y pues bueno, a final de cuentas terminó siendo mejor hacer las cosas por uno mismo. Probamos todas las opciones que nos dieron y regularmente siempre te vas a encontrar una opción mejor, pero también es algo que podemos entender. A pesar de que hay mejores opciones, no siempre es mala opción la opción que eliges. Entonces tampoco nos enfrasquemos tanto en ser tan perfeccionistas. Por ejemplo, la cuestión de hacerlo solo es porque a veces el tercero, bueno, los terceros que tienen que, bueno, que entran en tu planeación, en tu experiencia, en lo que quieres hacer, etcétera, etcétera, no siempre terminan, proveyéndote de lo que tú buscas. En el caso particular de la cuestión de los podcasts, pues los terceros a los que yo he estado tratando de involucrar, pues a veces no tienen la disposición, a veces no tienen el tiempo, a veces no tienen las ganas, a veces ni siquiera están en el mood, ¿sabes? Es como que tienes que tener un mood de vida o un mood de algo como para poder dedicarle cierto tiempo a otra cosa que no sea subsistir, sobrevivir, conseguir dinero, pagar la renta, etcétera. Y también existe el caso en que hay terceros que simplemente te obligan a que tú lo hagas solo. Y el ejemplo más claro es como, por ejemplo, es como en esas ocasiones en las que algo te falla en tu casa. Por ejemplo, un amigo una vez me preguntó, me dice, oye, ¿tú conoces a alguien que ponga tejas?
Texas, creo que sí me dijo Texas. Texas de así como para un techito, ¿no? Y le dije, fíjate que no, pero conozco a alguien. Y ya, pues le pregunté, le conseguí el contacto, le pasé información y le digo, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. Y me dice, es que fíjate que quise poner, bueno, puse una terraza en mi casa y quería ponerle un techo con puras tejas de bla, 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 no recuerdo el material. Y, y cuando estás contratando gente, cuando estás buscando gente, te das cuenta que no tiene ni la más remota idea de cómo desarrollar la idea que tú tienes. Y eso, lejos como de hacerte sentir bien porque tienes unas ideas muy chingonas, te hace sentir mal porque como que te das cuenta que va a haber un punto en el que no vas a obtener lo que quieres y eso es como que muy preocupante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces te obligan las situaciones a que tú hagas solo las cosas y fue lo que hizo mi amigo. Agarró, se consiguió las tecas que quería, consiguió el tubo que quería o los tubos que quería para hacer la estructura metálica que necesitaba para hacer su terraza. Este, se puso a ver videos en YouTube o en X plataforma, bla, 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 para aprender a poner tejas, para aprender a pegarlas, para aprender a ponerlas en el orden que requieren para que cuando caiga la lluvia no filtren el agua y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y al final de cuentas le quedó algo muy chido, que a lo mejor no le pudo haber quedado tan chido, o a lo mejor sí le pudo haber quedado más chido, pero al final de cuentas estas terceras personas a las que luego acudimos para resolver cosas que queremos resolver, pues simplemente te obligan a que tú lo hagas solo. Como cuando pides a algún fontanero que te cambien unas llaves del lavadero y te terminan haciendo una porquería y tú te pones 1 hora o 2 horas a ver cómo se cambia, la cambias tú y queda mejor. Dices, Dios, realmente están tan poco comprometidos todas las demás personas. O también estamos como que muy acostumbrados a que, pues es que es lo que hay, tómalo o déjalo. Y yo creo que no debe ser así, no creo que todo tenga que ser como un tómalo o déjalo. Como que siempre va a haber otra opción y a veces esa opción es que tú hagas las cosas por ti mismo, ¿no? Y ese es el problema con las terceras personas, ¿no? Que a veces, pues simplemente no puedes contar con todos, ¿no? Pero siempre puedes contar contigo mismo y eso es algo muy importante. Contar contigo mismo significa que creas que lo que haces vale la pena, esté bien o esté mal. Digo, para empezar, ya vivimos en un mundo en el que no podemos enfrascar las cosas en blanco o negro. Siempre hay muchos grises en todo. Pero nunca debe de alejarse de las cosas que enfoquen a la razón, al raciocinio, a la mejor opción. Porque siempre hay malas opciones, pero la mejor opción debería prevalecer por encima de las demás. O por lo menos la que más se acerque, ¿no? Pero bueno, y lo que luego a veces sucede en esta cuestión de intentar las cosas por ti mismo es que no nos decidimos. No nos decidimos, no nos animamos, no nos tenemos confianza. Escuché la puerta. Pero bueno, el punto de todo es empezar. No importa cómo lo hagas, empezar es lo primero. Ahí estábamos viendo la película de Hombres de Negro, la última, la que salió con Chris Hemsworth, el de Thor. Y hay una frase que decía que un viaje de 4000 millas empieza con el primer paso. Y yo imagino que todos los proyectos son así, ¿no? Pues en realidad no es como que una cuestión que tengamos que adivinar. Tú fíjate dónde estás ahora y fíjate cuál fue la primera acción que te llevó hacia donde estás ahora. ¿Qué significa, por ejemplo, si entraste a una universidad a la que querías, cuál fue el primer paso que diste para estar en esa universidad? Quizás fue ponerle todo el empeño a tu educación de preparatoria. Quizás fue decidirlo, pensarlo y verte ahí. Quizás simplemente fue elige una universidad de entre muchas que te mostraban, pero haya sido como haya sido, siempre fue un primer paso, ¿no? Y pues bueno, aquí estoy dando mi tercer paso, mi primer tercer paso, porque es la tercera vez que voy a intentar esto. Y la verdad es una cosa que les puedo decir, háganlo, inténtenlo las veces que sea necesario. Yo creo que vivimos en una época en la que está tan prostituida, tan prostituido el uso de la palabra,
tan mal utilizado que no podemos permitirnos tratar de inspirar de la mejor manera posible o tratar de que lo que hagamos tenga una repercusión positiva en el mundo. Ustedes van a pensar, Oscar, ¿qué de positivo puede tener que hagas un podcast que no tiene ni pies ni manos? No sé, no sé, pero sé que hay algo que de repente sucede que transforma a alguien. Hay una anécdota, este, que es muy cristiana, les anticipo que es cristiana, pero que me gusta mucho. Digo, la utilizan mucho por esta cuestión de que veas por tu vocación, ¿no? Yo no quiero que le den ese enfoque, en realidad no es el enfoque que quiero darle, simplemente es una cuestión de estar en el momento y el lugar preciso, ¿no? Pero bueno, habla de, de una persona que, que iba caminando por la calle y en una esquina iba sin fijarse y choca precisamente con una persona que estaba estudiando para ser sacerdote y le dice, bueno, chocan, le dice el hombre al sacerdote, le dice, discúlpeme, le dice, no te preocupes, hijo, no pasa nada. Y le dice, le pregunto que por qué le dice hijo, le dice hijo, y le dice, no, pues que yo estoy estudiando para ser sacerdote. O no sé, ya era, hay una especie como antes de ser sacerdote, en la que tienes, digamos, la potestad de poder hacer algunas cosas mm, no, así no iba la historia. Voy a hacer un rewind rápido. La cosa es que esta era una persona que de repente... Ay, güey, se me fue la historia. La tenía en la cabeza. Bueno, les voy a deber la historia, ¿sabe? Voy a hacer un TikTok con esa historia y les prometo que se los voy a contar muy chido. Pero bueno, el punto de la historia era que uno piensa a veces que las decisiones que toma no tienen ningún sentido, como yo en este momento con este podcast. No es que lo haya pensado ahorita, pero sí lo he pensado muchas veces, ¿no? Hay veces que las cosas que aún hacemos no tienen sentido. Pero bueno, el sentido llega cuando menos te lo esperas. ¿Por qué? Porque el sentido o el punto de las cosas no tiene que ser en el momento en que tú la estás haciendo. Es como, por ejemplo, una persona que se quiere poner mamada. El sentido de hacer lo que vas a hacer no lo vas a encontrar en el punto en el que empiezas en el gimnasio. Lo vas a encontrar cuando te veas en ese espejo y tengas los hombros, la espalda, los brazos, el abdomen, las piernas, los chamorros que pensaste en el momento en el que empezaste a hacer ejercicio. Y entonces es por eso que hay que hacer las cosas que queremos hacer. Si tenemos estas ganas, si tenemos como que la idea de por qué hacerlo, háganlo. Yo lo estoy haciendo y espero que les guste. Y pues bueno, como ven por ahí, en este improvisado logo, el podcast se va a llamar Ole. Bueno, en realidad ya se llamaba, ojalá lo escuchen, pero creo que cuando vean el logo, la idea del logo que tengo, a lo mejor les va a gustar un poco más. Pero bueno, por el momento creo que empezar, ya lo hicimos. Eh, no tengo nada más que decir en este momento, más que muchas gracias por escuchar esto. Si lo estás viendo en alguna de las plataformas digitales a las que pienso subirlo, o escuchando, te lo agradezco. Sé que tenías más de 1000 opciones, si no es que muchas, muchas más. Y pues te detuviste por algo, ya sea porque te lo pedí, eres mi amigo, me sigues en alguna red o algo por el estilo. Muchas gracias. Espero que sea de tu agrado. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. No sé qué va a ser, pero estoy seguro que ya pensaré en algo. Los dejo. Espero que se le estén pasando bien y ojalá escuchen este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.